La verdadera grandeza no se mide en seguidores, sino en acciones que transforman. Aquí vas a descubrir los verdaderos protagonistas del cambio. Abre tu mente y déjate inspirar por el poder de la transformación silenciosa. Desconocidos que deberías conocer. Un podcast de Conjugarte. Si usted tiene un papá futbolista, ¿usted le llevaría qué? Un balón. Un balón, unos guayos, ¿cierto? La camisa del equipo que le gusta. En el caso mío, mi papá le gustaba estar en grupos ilegales. Entonces yo tomé la decisión de llevarle un revólver y una canción, una eléctrica de rap. Dijo tu mamá. Sí, él es un delincuente y trátalo como un delincuente. Sí. Yo aquí como mamá estoy dando cara, no, que asuma, yo no voy a tener un delincuente acá en la casa. Yo soy la denunciante. En los centros penitenciarios aquí en este país es muy difícil la rehabilitación por lo que se mueve adentro y por cómo funciona y porque básicamente lo que hace el Estado es abandonar total y absolutamente su función ahí, que es de restablecer al otro en la sociedad. Yo toda la vida pensé que había gente que nacía para ser feliz y otros para ser tristes. Y que a mí me había tocado la parte de estar triste. Sin conocer ni siquiera el centro de la ciudad de Medellín, que Medellín es una aguja para el mundo, llegas a la Casa Blanca. Cuando uno logra conectarse con la música y la vive tan a fondo, uno se da cuenta que la música es mi agua en el desierto, pues. Hola a todos, sean bienvenidos a este video podcast de Conjugarte, desconocidos que deberías conocer. Bueno, hoy vamos a hacer una grabación, estamos grabando el video podcast. Si me ven con la misma ropa del anterior es porque efectivamente tengo la misma ropa porque lo estamos haciendo el mismo día. Para que quede claro, pues, y una vez evitar las críticas de los fashionistas, que no deben ser muchos fashionistas los que van a ver esto, pero si lo ven alguno, sí, repetimos ropa. ¿Por qué quisimos hacer este video podcast de desconocidos que deberías conocer? Hay un montón de gente que hace la labor que debería estar haciendo el Estado en las comunidades, en los lugares donde pues han crecido y sustancialmente pues como el ecosistema al que pertenecen lo han tenido que ir cambiando a ritmo de progreso y a pulso. Y los personajes que nosotros tratamos de presentarles acá son una gente que está haciendo lo que todos deberíamos estar haciendo, y es un poco menos de queja y tratar de ir a cambiar el mundo, o al menos el pequeño mundo que nos rodea. Hoy estamos con Candelo, que es un parcero, además rapero, músico, líder social, ha estado en la Casa Blanca, se ha podido echar un discurso allá con toda la crema innata de la política internacional, les ha dejado saber qué es lo que pasa y cuáles son nuestros dolores y cómo es posible que en esta parte del mundo nos hayamos aprendido a bailar los dramas, que seamos felices a pesar de todo. Por eso es valioso y valiente tener aquí a este parcero Candelito. Cami, ¿qué más, papá? ¿Cómo vamos? Hermano. Gracias, que estés por acá, weón. Me alegra mucho. Cande, ahorita antes de que nos empezaran a grabar tuvimos la conversación que íbamos a haber grabado, pero vamos a tratar de replicarla, pues, weón. Contame una cosa, Cande. La música. ¿Qué es la música para el que hace música? Yo siento, Cami, que cuando uno logra conectarse con la música y la vive tan a fondo, uno se da cuenta que la música es como esa agua que está por ahí, como en las películas, escondida en la cueva, esa agua pura y cristalina que te conecta, o sea, es como, yo siempre digo que es como mi agua en el desierto, pues, en esos momentos de sequía, en esas épocas que es tanta desesperanza y un montón de cosas, se da cuenta que la música es eso que le llena a uno de esperanza, le da vida. La música, ¿en qué momentos nos puedes narrar, Cande, donde la música ha sido esa mano que entra en el agua cuando se está ahogando? ¿Has visto en las películas que a veces muestran, se está ahogando y ya se deja hundir? Hay un momento en el que uno se deja hundir, se deja ir y aparece esa mano que lo saca y lo libera. Contame de uno o dos momentos donde la música ha estado ahí en esos momentos complejos y difíciles. Cami, mira, yo creo que el primero fue cuando, pues parte de mi historia, yo tuve en algún momento de mi vida que tomar una decisión, plan A o plan B, pero tenía que hacer algo con mi vida. Y resulta que el plan A ya venía con los resultados negativos, ¿cierto? Yo salí de un centro penitenciario, yo venía pues ya como teniendo un ritmo de vida donde básicamente estaba haciendo, como yo siempre digo, que ya era parte del común denominador en la sociedad, que era que cualquier joven en un contexto como esos estuviera ya volteando un ratico en el combo, ¿cierto? Entonces yo ya venía haciendo ese ritmo de estar encerrado siendo menor de edad, ya ¿cierto? Teniendo esa primera experiencia en una sociedad donde reinciden tanto los jóvenes, donde entran y vuelven
y entran a un centro penitenciario tranquilamente. Yo entro en un momento donde yo, no sé si veías que ayer cuando hablamos por teléfono te decía, Cami, hasta para eso me di cuenta que ni servía, ni papillo servía. Sí, ok, que eso fue Esa es como un la momento... historia, la historia de ese amigo que tenemos vos y yo en común, que el otro le dice, vos ni papillo herviste 15 días de pillo y 5 años encarnado. Literal, Sí. cierto, pero yo creo que son buenas señales, son Sí. buenas señales de la vida. La vida me dijo, mira, estás en el camino equivocado. Y a veces cuando usted no escucha la vida, entonces ya la vida llega como un papá y te regaña, y te sacude. Dicen que la vida es tan buena maestra que si no aprende la lección te la repite 1, 2, 3, 4 y hasta 5.000 veces si es necesario, Sí. hasta que la aprenda. Yo creo que llegó ese punto, yo no sabía qué hacer con mi vida. Para mí el mundo era 3 cuadras, 3 esquinas, el mismo morro, ver la ciudad desde el morro, imaginársela porque no conocíamos el centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces era lo que yo veía y resulta que en ese momento de mi vida que yo creí que no servía para nada, que estaba muerto en vida, conozco la música y yo nunca fui como ese afinado a la, pues como que yo ya desde niño dijera yo no, yo nací con la música dentro de mí, no, eso nunca pasaba por mi cabeza y me invitan a una casa. Entonces yo seguía como en ese punto ahí quieto, sin tomar decisiones, pero entonces iba allí, iba por el otro lado, iba y conocía lo que están haciendo estos músicos, que era ver un mismo grupo de amigos en el mismo barrio donde yo escuchaba robar la moto, ir a hacer esta vuelta, un grupo de manes de la misma edad, hablando de parce, no, yo salgo de trabajar y voy a ensayar, toca recoger plata para ir a grabar la canción, voy a dar plata en la casa, no, hagamos esto. Entonces mira que era muy diferente la conversación, entonces a mí ya se me hizo muy interesante escuchar esa otra conversación. ¿Quiénes eran esos personajes? Estaba el Saka, que Ajá, lo conociste, Saka, claro. ¿cierto? Estaba Leo, que hoy se conoce como Yami, pues, que hace música urbana. Era un grupo, estaba el Che Guevara, era un grupo pues El de Flaco. pelados, o sea, estaba el Flaco, Laberinto El ahí. Mocho. El Mocho también estuvo ahí muy cerquita. A entonces eso yo los tenemos que tener aquí también. Sí, total, parce. Sí. Pues son unas personas que le han dejado una huella a la sociedad, ¿cierto? Sí. Creo que personas como yo hay muchas que pueden contar que estos personajes fueron en algún momento en su historia de vida, ¿sí o qué? Sí, sí. Entonces, Cami, yo empiezo a tomar esa decisión. Entonces yo creo que el primer momento es que la música llega y me dice, venga, que es que hay otro camino. Fue ahí. Ahí me dijo, venga, que hay otro camino. Y me fue enganchando de la manera más sutil, de no brusco, me fue... Fue como la miel, fue como, Sí, exacto. como fue la miel que te fue Así como llevando. no endulzando la pelada y la esta Sí, ya me sí, está creyendo, ya está copiando, ya va y come conmigo, ya me hace tasalitas, lo mismo, yo empecé en ese proceso y cuando yo empiezo y decido cambiar ese transcurso, yo creo que ahí fue clave, porque ya para mí no era un mundo, no había como, no había repetición, no sé si me hago entender, Sí. todo era nuevo. Todo era nuevo. Todo era nuevo, para mí era un mundo. Entonces yo ahí, eso fue un momento clave. El segundo momento que yo digo fue cuando asesinaron a mi papá. Ujú. Contame cómo fue eso. Pues yo ya conozco la historia, pero y la idea de los podcasts y de las entrevistas, como en las películas, es actuar que no nos conocemos y que no nos sabemos las historias, sino que uno hace, ve, ¿cómo fue que pasó eso? Ya la conozco, es una historia que me parece supremamente importante y trascendente porque le puede echar la mano a gente que también esté pasando por lo mismo. Es cómo pasó, cómo sucedió, cómo recibiste esa llamada, pero sobre todo qué estabas haciendo cuando estabas recibiendo o cuando recibiste esa llamada. Mira, Cami, ya yo venía trabajando con los muchachos y hacíamos grupos, canciones en grupo. Entonces yo tenía una meta que era, yo tenía que hacer mi canción como solista. Sí, Me siento yo en el computador, por decir, a las 2 de la tarde hablo con mi papá. Mi papá yo estaba enojado con mi papá, logramos como tranquilizar pues como ahí la bronca. Sí. Le dije yo, viejo, acuerde pues que dentro de 15 días viajo para donde usted. Ojo pues, sí mi hijo, ya sé. Y yo me puse a componer Cami, yo dele con una pista que me había regalado un amigo, Leo, de a mí. Y yo de él y no me salía nada. Y en cierto momento suena pues como el teléfono. Yo contesto y me pregunta, pues me dice un señor, hola, ¿cómo estás? ¿Es la familia del señor Wilfredo? Y yo, sí señor. ¿Hay alguna persona adulta? Y yo, no señor, ¿quién lo necesita? No, es que habla con el comandante de la policía de Vegachí. Pero venga, necesito hablar con alguien adulto. Yo no, aquí no se mantiene nadie adulto. Dígame qué es lo que necesita para que se vengan rápido entonces para la casa. No, es que bueno, lo va a contar a usted mío, es que ¿qué es el señor con usted? Yo, es mi papá. Es que sabe que mío, su papá lo acabaron de balear. Hasta lo asesinaron. Necesito hablar con alguien adulto. Entonces yo me congelé y colgué la llamada. Fui y le dije a mi abuela, pues fui y la busqué y cuando hicieron el rastreador de llamada que uno marcaba asterisco y
Entonces devolvieron la llamada y ya mi abuela también como que se tildó. Entonces yo tuve que volver a asumir la llamada. Yo desde muy niño pues me tocó, pues fue una reacción muy fría ante las situaciones. Entonces yo no era tan expresivo, entonces de cierta manera me veía sereno. Entonces yo hablé, escuché todo, lo fui anotando en el cuadernito que tenía ahí para anotar la canción, fui anotando todo. Por temas de seguridad mi tía y a mí nos tocó ir a reconocer el cadáver de mi papá. Entonces yo era el más allegado de mi papá, nadie iba a visitarlo y no yo. Entonces a mí me tocó ir a reconocer y Camillo desde que entré a la morgue y miré así pues para la morgue, yo, ese es mi papá. De una, no Yo tenía... con solo verle los pies, ese es mi papá. Entonces ya el fiscal me dice, no, pronto que entres y lo veas. Entonces mi papá, cuando yo lo veo ya hinchado de los tiros, desnudo, con la cara ensangrada, sucio, tirado, para mí fue un momento muy frío, ¿sí me entendés? Como que yo ya venía desde el 2009 recolectando un tema, una historia de música, empezando un camino nuevo, y llegó un momento de fricción ahí que yo dije, no, yo me voy a tirar la vida a la mierda. O sea, como otro obstáculo, como otra presencia, como... Sí, ¿cierto? Recuerdo como esa posición muy teosófica, si se quiere, pues, como el dualismo. Entonces todavía, pues, el zaratustismo es como existe un bien, existe un mal y están en constante lucha, como que nosotros somos el botín, ¿cierto? Como Exacto. que la humanidad o los seres que habitamos este espacio somos el botín entre esas dos fuerzas y esa dualidad aparece, o sea, es como, claro, ¿por qué cosas buenas le pasan a las personas, por qué cosas malas le pasan a las personas buenas y viceversa? Y entonces cuando ya emprendes ese camino, cuando empezás a andar en la música, o cuando tomas la decisión de hacer este parche musical con el Saca, con el Flaco, con el Mocho y con todo este combo, aparece esta situación es nuevamente coyuntural. ¿Y qué pensaste en ese momento? Como, No, yo dije, güey, me va a hacer matar. Porque Cami, cuando yo reconozco el cadáver con mi tía, el man que lo asesinó empezó a andar en una bicicleta mientras nosotros íbamos caminando para la morgue y pasamos una cafetería y el man rondeándonos en la bicicleta. Y de la nada llamaron a la casa y ojalá que ya esto se quede así, no pregunten ni nada y listo, colgaron. Cuando en mi casa era la primera vez que teníamos teléfono, ni mi papá tenía el teléfono. Entonces era como mucha fricción y yo era el man y yo reconocerlo. Este man estuvo un día en la casa de mi papá. Entonces, claro, yo decía, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Entonces, pues, discúlpame el lenguaje, pero entonces yo soy una gonorrea, pues, ¿y dónde está lo gonorrea? O es que empezó mi mente a jugar, porque como te digo, yo no era expresivo, yo creo que hasta mejor hubiera sido expresivo porque descargaba uno la rabia en el momento, pero yo era tragando para adentro, no lloraba nada, yo era callado y tragué para adentro, analicé todo, analicé el contexto, yo me voy a hacer matar. pero ya tenía la libreta para soltar. Sí, yo ya me voy a hacer matar. Cuando llegamos acá al entierro, Cami, yo no era capaz de llorar, entonces mi papá lo estaban velando en la casa de mi abuela, nosotros vivimos al lado, y yo era sentado en el computador poniendo la misma pista, reproducir, y en un momento a otro empecé, escriba, y yo un ratico al velorio, volvía otra vez, y otra vez cargado, y escribía. Ese día, el día que lo enterrábamos, de hecho mi papá cumple el jueves años de muerto, ¿cierto? Y que eso cayó un 21, un lunes 21, ese día teníamos un concierto y los muchachos me dijeron, no, hágale que todo bien cande. Y cuando llego yo a mi casa les dije, no, venga, huevones, yo no soy capaz de estar acá en mi casa, venga, yo voy y canto, en serio, sí, venga, yo voy y canto. Cami, yo cogí el micrófono, yo empecé a cantar y yo sentía una energía, o sea, yo sentí que mi cuerpo lloró sin lagrimear, ¿sí me entiendes? Yo sentía que todo iba, ahí volvió la música y me enamoró. Volví y te mandó un manazo y te sacó venga, que yo lo hago sentir mejor, sin necesidad de aporrearse a sí mismo. Entonces ya ahí empezó un acelere en mi vida de hacer música solo. De hecho, los muchachos, yo soy el que me pongo a escribir cada rato canciones solo, soy el que empezó como, porque empecé a encontrar una parte de mí que podía conectarse con mis emociones, se volvió como mi psicólogo, pues por decirlo así. Sí. Entonces, sí. Y Cande, en esa última llamada que te hizo tu papá precisamente el día que lo matan, ¿recordás qué fue lo último que te dijo? Cami, mira, realmente de la llamada fue una llamada tranquila, fue muy tranquila, pero yo creo que la conversación más profunda que yo tuve con mi papá fue estando en la casa de él, cierto, que fue en el cumpleaños del hombre, pues,
que yo decidí llevarle pues como un regalo al viejo. ¿Y qué regalo le llevaste? Yo ya conozco, pero me voy a hacer el que no sé. Cande, ¿y qué regalo le llevaste? Camilo, que si usted tiene un papá futbolista, ¿usted le llevaría qué? Un balón. Un balón, unos guayos, ¿cierto? La camisa del equipo que le gusta. En el caso mío, mi papá le gustaba estar en grupos ilegales, entonces yo tomé la decisión de llevarle un revólver y una canción, una eléctrica de rap para el cumpleaños de mi ¿Qué papá. habías escrito vos? Yo había escrito y yo, papá, venga, que es que yo le llevo el mejor regalo, el regalo más chimba de todos, venga, que es que yo tengo que estar allá en su cumpleaños, pero yo era amigo de ir, porque era una finca donde yo veía que pasaban cosas, habían armas, escoltas, de todo, entonces me llamaba la atención de cierta manera ese mundo. Yo, venga, que es que yo tengo que estar allá en esa fiesta, no en otro momento, en esa fiesta. Cuando llegué y mi papá empezó a destapar todos los regalos, y destapa el mío, y fue el que más bulla le hizo, y abre el regalo y se encuentra este revólver, el viejo, se quebranta. Se escuadra, claro. Yo le rapeo la letra, pero el man era con la vena brotada aquí, me miraba como con rabia, impotencia, y se acabó la fiesta, todo el mundo para la casa, no, nada. Y el viejo, yo me entro para la pieza mía y cuando me asomo, el man ahí sentado ahí cerquita de la piscina de la finca, mirando la letra y llorando, pues entonces yo me le acerco. Yo no era tan expresivo, pero entonces le busqué el lado y el viejo me arrodilló, weón, y me dijo, venga, mira, ustedes dicen que usted parece mucho a mí. Yo, sí, señor. ¿A usted le gusta? Yo, no, señor. Entonces, ¿por qué hace todo lo que yo hago? Si no le gusta ser como yo, ¿por qué hace todo lo que yo hago? Usted quiere vivir lejos de su mamá, lejos, si usted tiene hijos, de sus hijos, lejos de sus amigos. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que es vida yo no poder salir de mi casa y me dar un vueltón al pueblo a ver cómo está mi familia? ¿Usted cree que eso es vida? Entonces para mí fue como un momento, pucha, la embarré con el viejo. Si ni siquiera yo pensé en el mensaje que él me dio, no, yo pensé la embarré con el viejo. Pero otra vez la música presente. Y otra vez la música presente, entonces mira que lo asesinan. Y lo que en ese momento me dio para expresar lo que yo quería expresar era la música. Fue la música en el momento. Bueno, estamos contando esas historias a lo Tarantino, que es como el capítulo... saltando de... Sí, como saltando de un capítulo a otro, pero para poder sustentar, porque vos llegas al centro penitenciario de La Pola, porque tu mamá básicamente fue la que llamó a la policía. Sí, literal ¿Cómo fue fue eso? mi mamá. Pues mira, yo siempre he dicho que mi superhéroe era mi mamá. De hecho, mi mamá mucho tiempo pensó que yo era más apegado a mi papá que a ella, sino que no era eso. Yo en mi mamá siempre vi respeto y vi una persona a admirar. Y cuando vos no estás haciendo lo correcto y ves que una persona está haciendo lo correcto, vos por lo regular sentís pena con esa persona, ¿cierto? Sí. Te confronta. Al contrario de mi papá, yo sentía que tenía que aprovechar el tiempo con mi papá. El tiempo de mi papá era corto. Cortico, sí. Entonces yo sentía que el tiempo con mi papá era importante tenerlo porque papá es papá por encima de todo y mamá es mamá por encima de todo, ¿cierto? Entonces para mi mamá no hubo blanco ni negro, para mi mamá es blanco-negro, caliente o frío, pero eso que sí, que no sé, qué más que esta mentira la tuve que decir, para ella no hay nada de eso, mentiste. Mentiste y ya mentiste y deme las razones que sea, pero dijiste mentiras. Entonces desde muy pequeño me enseñaron a hacer así, pues yo era de los que llegaba y yo me impacientaba, huevón, y, ¿qué le pasa? ¿Ya qué hizo? La verdad lo voy a contar, hice esto, yo contesté así, la señora me dijo esto y yo le quebré la ventana y pégueme de una vez para poderme ir a jugar. Para evitar el trámite. Sí, la agilidad. Los esperándote allá para el partido pero, con una pela pendiente. Exacto, pero siempre me enseñaron que tenía que decir la verdad. Sí, sí, sí. Entonces para mí era como muy fácil decir la verdad en el momento. No, de una más. Entonces, güey, mi mamá empieza a trabajar. Yo cuento una historia muy bonita y para mi mamá, yo digo que es el superhéroe y el núcleo de la casa. Sí, tu mamá se hizo a pulso. Exacto. Es bacano, sí. Bueno, empecemos contando, contando un poquito, la historia de tu mamá, que viene, pues una mujer que viene de Yalí, pues, desplazados, etcétera, etcétera. Porque me parece también importante que cuentes por qué, o sea, el sustento de por qué tu mamá está forjada así, en términos de que se hizo a pulso, y me gusta mucho la historia de cómo construyó la casa, sobre todo que cuando sales del centro penitenciario ves la casa construida. Pero esa llamada, tu mamá llama a la policía, vos estabas ahí en el momento. Mamá estaba incapacitada, estaba en silla de ruedas y mamá le operan los pies porque tiene la oportunidad de trabajar,
¿cierto? Entonces mi mamá estaba trabajando doble tiempo, esa mujer estaba como una leona, hermano, que la casa tenía que estar construida, ya era la meta de ella, entonces le operan los pies. Y eso yo no te lo logré contar, pero mira, fue muy charro porque entonces yo, el duro del barrio, construye la casa al lado de un barranco y se le desliza, entonces tiene que desocupar la casa. Pero yo vi donde guardaban las cadenitas de oro, los anillitos de oro, la plata, el equipo de sonido, que el televisor. Y yo ya estaba pensando, "Ay, ¿cómo me meto a sacar esa vuelta de allá?" Así. Claro. Y a mí que me mandan a guardar todo allá. Y voy yo al colegio, estaba en grado sexto, y me dicen unos amigos que íbamos para el Parque de las Aguas, y nosotros no conocíamos el Parque de las Aguas. Y yo veo que como 10 de los más cercanos míos se quedan sin ir al Parque de las Aguas porque no tenían la plata. Y yo les dije, yo sé una forma de cómo podemos hacer la plata para ir al paseo. Todos hágale. Nos metemos allí, les expliqué cómo hacer todo y nos metimos a una casa a robar. Le sacamos la soya, le sacamos el televisor. Obviamente yo iba por las cadenitas y por lo que había por aparte. Pues yo nos iban a pegar, que sean varios. O sea, y es menos, es menos el problema, ¿sí? Que son muchos ya. Sí, claro, claro. Que uno solo se les cargan todos a uno. Sí, Entonces claro. me llevó a toda esa corte. Y mi mamá nos pillan robando. Y cuando yo vuelvo a la casa, ya la casa con policía, resulta que era que mientras yo me fui para la calle. Sí, para el Parque de las Aguas. No, me fui para la calle a hacer el robo. No, para alcanzar a ir. Pues no alcanzaste a ir No, al Parque de las Aguas. parce. Una ¿Sabe? última piscineadita. Y nada. ni eso me tocó. Y llego yo y llego a la casa y la casa de la policía y yo, fue puta, y mamá me sapió. Dije yo así, huevón, y cuando yo entro y mamá llorando, parce. Y una me esposan. Cójalo, que pues él no es un niño, trátelo como un delincuente. Dijo tu mamá. Sí, a los él es un policías. delincuente y trátelo como un delincuente. Entonces ya me cogen y me esposan los policías, me llevan. Resulta que era que mi mamá en la casa caía mucha gotera de agua, porque era un rancho. Y mamá le dice a mi hermano que le ayuda a secar el agua debajo de la cama de ella porque le estaba afectando la humedad. Y yo guardé el arma debajo de la cama de mi mamá porque era el último lugar donde ella iba a esculcar. En la casa de ella, ¿cierto? Entonces, weón, mi mamá lo saca y saca un petardo, cosas que eso es encintado. Sí. Y mamá, mira, Eduard, ¿qué es eso? Eduard, no toques eso, mamá. Y lo ponen ahí, y mamá llama a la policía, todo. Ya mi mamá se da cuenta de las cosas que yo estaba haciendo, que ya no le da tiempo por estar trabajando. Acá en Colombia, para judicializar a un menor de edad después de los 14. Mi mamá hizo todo, dio cara, asumió todo, le tocó ir a reuniones a bienestar familiar, de todo, pero hizo que me judicializaran. Ya digo, a mí no me van a dejar, o sea, ustedes tampoco van a lavar el problema. Sí. Yo aquí como mamá estoy dando cara, pero ustedes son las autoridades, las pertinentes para asumir. ¿Yo qué voy a hacer? Yo tengo que irme después a trabajar y qué voy a hacer yo con el pelado en la casa solo. No, que asuma, yo no voy a tener un delincuente acá en la casa. Yo soy la denunciante. Mi mamá fue la Qué denunciante. mujer tan valiente, hermano. Brava. Brava. Te digo, pues Una que leona. brava, no. Luego te digo, Una ya, leona. bueno, es así. Sí, sí. Entonces, weón, 3 años Cami, pena mayor, me judicializan dentro de la pola. Y a los 3 años salgo por buena conducta, pero 3 años en los que yo no tuve amigos, yo no antisocial, con rabia, yo me sentía traicionado por mi mamá, yo me sentía traicionado por la vida, yo me sentía traicionado por todo. Sí, y no, y en los centros penitenciarios aquí en este país no pasa, pues, es muy difícil la rehabilitación por lo que se mueve adentro y por cómo funciona y porque básicamente lo que hace el Estado es abandonar total y absolutamente su función ahí, que es de restablecer al otro en la sociedad. Y salís de ahí y te encontrás con Saca. Entonces salgo de ahí. Me dice el guardia, si se comporta bien, yo no entré a las clases de psicología, nada, weón, yo me mantenía castigado. Yo no le hablaba a la psicóloga, nada. Y el guardia me dice, monito, weón, vení que yo te tengo la buena. ¿Quieres salir rápido de acá? Y yo, sí, señor. Usted sí es bobo, hermano, métase al bolsillo a todos. Si usted se comporta bien, sale rápido. ¿Cómo así? Empiezo yo, mijo, a ir a reuniones, a acceder a los cursos que me ofrecían, a de todo, y salgo de verdad. Entonces, el primer choque es que yo odiaba a mi mamá, y lo que me encuentro es a mi mamá con mis tías, mis primitos con bombas, esperándome afuera, y yo con esa rabia que tenía 3 años que no me visitaron, nada. O sea, mi mamá no me quiso visitar. Fuerte tu mamá. Exacto, entonces mi mamá no me quiso visitar. Y yo decía, hijo de madre, mandate la rabia que yo tenía. O sea, yo dije, yo me voy a hacer es matar.
Sí. Y salgo y lo primero que me encuentro es la alegría de ellos mirándome como bombas y de todo. Sabiendo que yo me sentía olvidado. En todo el camino no les quise hablar. Yo era como con esa doble sensación ahí. Sí. Lo segundo que me encuentro es que a todos los amiguitos que les pegaban por andar conmigo ya eran del combo. Ya habían, pues, ya habían entrado probado, todo. sí. Sí. Y lo tercero es que cuando ya volteo yo y veo un hueco raro, pues veía algo raro y era que mi casa ya estaba en Adobe, parce. Yo nunca me imaginé ver mi casa en Adobe, ni en una habitación, la verdad que a mí no. De hecho, cuando yo, que mi mamá entra a hacer un curso, el sueño de mi mamá era acabar el estudio, no lo pudo acabar. Ella llegó solo hasta cuarto de primaria y logra entrar a una técnica. Mi mamá sale esa técnica y nos dice a mi hermano y a mí, cuando uno cuando uno gana el primer sueldo que uno cree que va a comprar el universo entero, hace planes con la plata como si fuera mucha. Eso hizo mi mamá, pero como muy centrada. Sí. Entonces nos dice a mi hermano y a mí, nos dice, ustedes ya son grandecitos y ustedes ya saben lo que quieren. Yo les hago la propuesta, ¿quieren una casa construida o quieren la ropa, los útiles, las cosas que nunca han tenido? Uy, mala casa. Yo que mi mamá empieza a guardar 30.000, 40.000. Yo salgo cierto y ahí dije, no, la cucha que a qué recua, yo tengo 18. Tengo que ayudarle. Ahí bueno, empecé a pedir tajo grande en el combo. La primera vez que gané plata, iba a ir a hallarle la plata y yo qué voy a hacer con 500.000. Yo le decía a mi mamá que saqué 500.000. Me los mecateé. Entonces, claro, yo tenía toda esa percepción y digo, yo me encuentro una casa construida. Yo tenía mi habitación. Mi mamá la construyó, Cami. Cuando yo toda la vida pensé que había gente que nacía para ser feliz y otros para ser tristes. Y que a mí me había tocado la parte de estar triste, ¿sí o qué? Y sabiendo que yo toda la vida vi creciendo, vi cómo humillan a mi mamá, cómo mi papá la maltrataba, abusaba de ella, de todo. O sea, una mujer que yo veía ultrajada por la vida, que yo al verla así yo decía, no, es que en el mundo no tiene que ser un hijo de madre, no tiene que ser un malo para que no le vaya mal. Claro. Y yo veo a esta vieja que me muestra todo lo contrario, huevón. Sí, no se quedó en el pobrecito. En el pobrecito, porque es que nosotros venimos de lugares donde somos los pobrecitos. Entierra el muerto y siga. Exacto. Porque es que no hay tiempo de ¿cómo se dice? De llorar. Sí, nada, de juntarse con otros que les pasó lo mismo para ir a poner la queja, sino hay que continuar. Y tu mamá fue de esas mujeres que hombre, no sé si Pipi y Jorge están de acuerdo, pero qué bueno sería entrevistar a la mamá de Candelo. O sea, es una historia que merece ser contada, muy tesa. No, esa mujer es muy tesa. Cande, y entonces te encontrás en ese momento coyuntural, otro momento coyuntural, y vuelve la música, aparece. Y vuelve la música. Y aparece a través del Saca, ¿cierto? Según lo que me contaste y la historia que conozco, salís, ves la casa construida, ese otro llamaba atención, como la vieja tan tesa lo que logró. Ya tengo una disculpa menos, yo ya no puedo decir que una es pena, eso, puta qué vergüenza. ¿Y cómo llega el Saca entonces? ¿Cómo se encontrás con eso? Me mandan, yo ya estaba acostumbrado a hacer plata acá. Entonces yo salgo y me dice un parcero, hey, mi tío de los Bonais ahí en el Parque San Antonio, que hizo que todos se hacen adictos a la estación de policía del Parque San Antonio, un costeñito de esos, era el tío un amigo, y mi tío vende agua y limonada, si quiere llegue y se hace las lucas. Entonces yo entro a estudiar, que a mí los del combo me ayudaron a entrar a estudiar. Esa historia es muy interesante, creo que me la contés ahorita bien, como los del combo, los que te dicen, es que qué locura, güey. Sí, ok, entonces llega y me dice el mal, porque yo empecé, entonces me mandan a cobrar la vuelta. Primero voy yo a buscarme la plata. Sí. Entonces voy a vender agua y limonadas, parce, y mal, Cami, mal, yo no conocía, eso sí fue lo único bonito, weón, conocí el centro de Medellín. ¿No conocías ese centro? No, parce, yo tengo una historia muy bonita, que era que nosotros nos pagaban a mí y a un amigo que se dice en Sirena a cuidar armas en el morro, donde dice jardín, a cuidar las armas de noche, y los amiguitos del colegio o amiguitos de crianza se subían con otros, obvio, éramos los peladitos que andamos con la pistola, traíamos la atención y nos parchamos arriba en el cerro. Y desde ese cerro, el primer morrito, empezamos a mirar Medellín y le poníamos nombres a las calles. Ese era el parche de nosotros. Sí. Y cierto día Santi y yo recibimos una plata y dijimos, mamá, escoger los amigos que más queremos y los vamos a llevar a conocer el centro y a comer pollo asado. No. Y así fue, los invitamos. Entonces en ese tiempo eran los buses grandes y frenamos al Fercho, por la puerta de atrás, gratis. Y weón, cuando íbamos llegando al Pablo Tobón Uribe, bajando, fue el teatro,
fue tanto el hijo de puta miedo que todos nos metimos en la parte de atrás del bus, en los asientos de atrás, nos escondimos. ¿Y por qué estaban? ¿Por qué se El asustaban? susto, weón, como si Deberes hubiéramos ido a amable. otro mundo, a otro país, quién sabe Oíste, dónde. ven, le hacemos esto que me parece interesante. O sea, tu sueño era conocer el centro de Medellín, Sí, era un anhelo de mí y de mis amiguitos de ahí. tuyo y de tus amigos. Y no solamente bajaste al centro de Medellín, sino que luego llegas a la Casa Blanca. O sea, Imagínate, ¿cómo es weón. posible? Desde la esquina, desde ese morro, sin conocer ni siquiera el centro de la ciudad de Medellín, que Medellín es una aguja para el mundo, llegas a la Casa Blanca, te reunís con Obama y con los presidentes y ministros de esa época del mundo, pues como toda esa gente de la política que está por allá en lo alto, y vas allá a contarles qué es Medellín, a contar esta historia que nos están narrando acá. Sí, para mí, pues que si vos ¿Cómo me fue ese pregun- salto? No, te digo, Cami, que si después de esa parte de ya de mi vida, donde yo salgo, conozco al SACA, creamos la Sí. escuela, al momento de ahora, para mí, si vos me preguntan, han sido nada de lo que esperaba. Nada de lo que esperaba. De hecho, yo tengo un pensamiento que a mi forma de ser, quizás es de los pensamientos más aspiracionales, más pobres. Sí. Que es que yo ya digo que la vida fluya. Ah, no, Lo bien. que yo he intentado planear, pasa algo siempre malo. Y lo que he dejado y he recibido de la vida con humildad, pasan cosas excepcionales, Cami. Es que todo empezó, mira, es algo tan increíble de anhelar conocer el centro. Después con el SACA empezamos a conocer la ciudad, Sí, la ciudad. a rondar, a contar la Que, historia. que si vos me preguntas, para mí ya era mágico. Sí, Ver gente como nosotros, con Sí, anhelos sí. igual. Entonces, mira que el mundo no se cuadra solo en esa esquina de tu casa, sino que el mundo es mucho más grande de lo que vos pensás y no tenés que... Es más, yo siempre digo en mis charlas que uno no tiene que movilizarse geográficamente para conocer el mundo, ¿cierto? El tema de leer los libros, escuchar historias. O sea, vos puedes abrirte al mundo estando en un lugar quieto, ¿cierto? Y yo siento que eso pasó, mi cabeza empezó con un desarme de fichas ahí. Pero siempre había susto a la gente alrededor, hasta Sí. el mismo SACA, de todos los muchachos. Y yo siempre he sido muy arriesgado. sí. Entonces, weón, yo llego y... Ay, que salió, conocí un productor por Facebook que hace rap también. Vamos a conocerlo. No, digan a este weón. Al otro día yo ya estaba yendo a conocer un barrio que en mi vida nunca había ido para conocer a ese productor, pero era la goma de conocer Medellín. Sí, sí, Era sí. la goma de yo saborearme Medellín, porque yo ya me andé del centro, sentí que yo podía solo. Después de eso, Cami Juanes me lleva a conocer la primera ciudad, la gira de Loco Amor por Colombia, que es la que hizo con Chevrolet. Y yo me monté en ese avión y yo cagado el miedo. No te has subido a un avión nunca. Sí, en avioneta cuando mi papá, Sí, cuando fuiste, pero era papá le como regaló a tu contextos papá. diferentes, ¿sí me entendés? Pero digamos que en ese contexto, en otra cosa, desde la luz, porque me interesa también cómo llegas a la Fundación Mi Sangre y qué es lo que la Fundación ha hecho por vos. Me contabas ahorita que ellos eran los que te llamaban, los que te insistían, hey, mono, no desfalles, vení, huevón, no te quedes allá, vení, no te quedes en ese dolor, vení para acá, que fue también muy importante en tu proceso, La ¿cierto? Fundación Mi Sangre llega en el 2010, cuando deciden dejar de trabajar con víctimas de las minas antipersonas y deciden crear un proyecto que se llama Paz a lo Bien, que eran los territorios. Entonces llegan a una red que nosotros teníamos que se llamaba Arte C8, llegan allá y empiezan con todo este proceso de sensibilización con muchos, éramos muchos líderes que hoy son líderes influyentes dentro de la ciudad. Y empiezan todo este proceso, entonces nos empiezan a conectar, pero yo era alguien más de la fundación. Eso pasó en el 2010, ahora resaltemos al 2012. Yo con la Fundación 10 del 2010 al 2012 era participante como otro participante Sí. más, que también te digo, fue muy importante, Cami, fue muy importante porque eso se volvió casi que la universidad de nosotros, porque empezamos a traer habilidades blandas, cómo empezar a hacer, sacar publicaciones con las herramientas de nosotros, pues a hacer un montón de cosas que nosotros no teníamos esas herramientas, conectarnos con otros líderes de la ciudad, de todo esto. Entonces en el 2012 al Nietzsche a mí nos hacen la invitación para ir a la gira de Amor Loco Amor por Colombia, y ahí es donde ya logro tener una conversación horizontal con Juan. Tengo mucho recuerdo porque entonces yo me fui para San Luis, Antioquia, a hacer una canción con un pelado de pop con rap. Entonces fuimos y yo fui y la grabé allá, y entonces con cariño, pues todo eso pasó con cariño. Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de conocer a José Lopera,
¿cierto? El de Sí. Quismosi, el baterista, y José, hoy sí. le muestro la canción, le mando la canción a José, José, escucha esta canción, para mí era un boom, pues, en el momento de mi imaginación. Entonces José me dice, Candy, pero ¿dónde está el boom? Entonces yo, no, José, y le dije todo el argumento, él dijo, trabaje más, pero con cariño, pues. No, José es un parcerazo. Sí, exacto. Además, un gran músico y un ser humano maravilloso. Entonces, Juanes, allá en Valledupar, nos sentamos así de murito a murito, weón. Entonces Juanes me dice, Candy, ¿cómo va? Qué gusto conocerte, vamos a hablar así. Y yo caí, no lo mira, y no que yo era hablándole y así mirando patrola, y me dice, Juan, venga, va a escuchar esta canción. Es que mira, José me dijo esto y esto y esto. Él dijo, hágale, pues, venga, yo la escucho. Y me dijo, ¿a usted le gusta? Sí, señor. ¿A usted le gusta? No, la pregunta es si a usted le gusta, que el que la va a cantar, si a mí sí me gusta. No, crean usted. A usted le gusta, si usted la canta y la disfruta. Cuando yo empecé, a mí todo el mundo me decía esta canción, no, pero yo la cantaba con tantas ganas que la gente conectaba. Entonces, lo importante es que crean usted. José le dijo eso porque usted le hizo no le supo preguntar. Sí, claro. Entonces, hay que saber preguntar, hay que saber qué pedir. Sí, claro. Sí, o qué, que sí, entonces claro, y también te la mostraste después a un capo, weón, es que te tiraste muy allá. Pero ese momento, Cami, para mí también fue porque entonces, mira, del cerro, conocer la ciudad, de conocer la ciudad, a ir a conocer a conocer otra ciudad, montar en avión comercial, ir a un vuelo comercial, que te atiendan como si fueras una estrella, entonces yo no era capaz, me daba pena que me llevaran la comida y yo me chantaba, y entonces empezó como todo ese mundo de cuando uno no es capaz de saber recibir, que se acostumbra usted a dar, y cuando alguien le va a brindar, usted se cierra, se pone brusco ante la situación, ¿cierto? De dador a recibidor. Sí. Y eso me estaba pasando ese día. Yo vuelvo con el mundo así, abierto, Cami. Entonces ya empiezo a conocer Colombia, pero por voluntad. Entonces yo empiezo a conocer líderes en actividades y de todo, y yo empiezo a tener esa necesidad de descubrir Colombia, Sí. pero también había una parte sensible en mí por la forma de cómo me tocó crecer y la crianza que me dio mi mamá. Sí. Y ahí conozco a Global Shaper Medellín, ¿cierto? Que es una comunidad más joven del Foro Económico Mundial, y entro a esta comunidad. Entonces ya empiezo a trabajar en proyectos a nivel de Latinoamérica, internacionales. Entonces empezó a tener un tema de incidencia. Entonces yo era el pelado de un barrio de Villatín, de un barrio de Medellín, que iba a estos eventos donde yo encontraba los pupi, los top, el hijo de gobernadores, hijos de empresarios, y yo pidiéndoles hasta una correa prestada porque me olvidaba llevar la correa al viaje. Sí, ¿Sí o sí. qué? Sí. Pero fue muy bonito eso, Cami, porque nunca, o sea, para mí, como nunca fue algo planeado, fue espontáneo. Entonces, lo mismo que vos decías con el merchandise, entonces yo nunca pensaba, yo no me fijaba que en este evento, el día viernes de la semana, era un evento formal. Sí. Entonces todo el mundo llevaba su traje No, y y uno candelo. para saber que, pues, formal, como hay que ser buena. Formal, gente, es decir, arregladito, y saludar ¿cierto? y todo eso. Exacto. Y formal es una pinta que hay que poner. Exacto, y voy yo de gorra. Sí, todas las convenciones, pues, que... Exacto, sí, entonces ya era un marcador diferenciador, llamaba la atención en el lugar, y empezó yo a incidir, pero como yo no llevaba nada planeado, para mí era un mundo desconocido, todo era muy espontáneo, todo era desde lo genuino. Llevas la verdad. Exacto, como lo llevabas que yo veía. Llevabas tu verdad, que es muchísimo más poderoso. Cande, y entonces llegas a la Casa Blanca, ¿cómo fue eso? Contame ese pedazo. Llegaste allá y entraste allá y... La Casa Blanca fue una locura, porque yo decido hacer después de muchos viajes, yo decido hacer un viaje propio, con mis recursos. Entonces yo me pasó mucho viajando que me discriminaban por ser colombiano. Entonces yo dije, la chimba, yo tengo que llevar a Colombia con lo que yo sé hacer. Entonces yo hacía conversatorios y hacía música. Entonces yo voy a crear un proyecto que sea como un estilo, yo ya había sido invitado a Tex acá en Medellín. Entonces yo dije, voy a hacer un conversatorio de estilo Tex, pero con músico. Entonces yo voy contando mi historia, voy contando cosas, pero también hay música y hay armonización y que sea experimentar la vuelta. Entonces yo empiezo a reunir músicos, conozco a un productor, vendo las motos, vendo computadores, vendo todo, me voy contra todos los pronósticos, este man nos roba ya y quedo en la calle en México, entonces ya regreso sin nada y regreso a Colombia. Sí, que esa es otra historia del famoso productor en México que te dejó en la calle. Sí, ya se tiró y ese todo fue el otro quebrón ahí de otra la vez música. vuelve a aparecer la dualidad, ¿cierto? Exacto. Llega la oscuridad y te pone eso para ver cómo reaccionar frente a eso, y si claudicas y dejas y abandonar la luz y abandonar la música, pero otra vez llega la música y te dice no, es que no,
Es que esa es tu misión. Esa es tu misión, esa es tu razón de ser. Entonces, Cami, yo estaba con un montón de rayones. Llego con Juanes y Juanes me llama y Cata y me dicen, venga, que nos van a hacer un reconocimiento del Banco Mundial por el proyecto que hicimos en algún momento, Atrévete a Soñar. Y yo voy, Juanes me vio antes de irme para México, así gordo como estoy ahora, y me encuentra flaco, weón, pero flaco. Yo parecía que hubiera vuelto a huevonear en cosas. Entonces, Juanes y Cata me miran, ¿cómo se nos volvió a dañar? Y Juanes me dice, venga, que vamos a hablar vos y yo. Entonces empezamos a hablar. Y cuando yo hablé, Cami, yo no planeé nada. Es lo que te digo, caí siempre muy desde lo espontáneo. Y empecé a hablar, y empecé a hablar, y empecé a hablar. Y cuando yo acabé, yo vi todo el mundo llorando. Entonces ya ahí se acabó esa conversación. Nos dieron, ve, qué bacano poderte tener por allá en un evento, en algo. Así quedamos. Y yo empiezo a montar un parchecito de micheladas. Un negocio de micheladas que me ayudaron varios amigos empresarios. Porque nunca he sido de estar pidiendo. Entonces yo les digo, no, venga, denme el arranque, que yo ya me la rebusco yo. Denme solamente el arranque, conéctenme con este o así, que yo me la busco. Entonces yo armando el parchito de micheladas y me llega una carta con un mensaje en inglés. Y yo, inglés, huevón, ni mierda. Y sigo yo en mi rayón. Y hasta que por Instagram me hablaron, Cande, hola, te estamos hablando. Desde la embajada de los Estados Unidos, te queremos hacer una invitación, bla, 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 bla. La Fundación Mi Sangre me ayudó con el proceso de la visa porque fue muy duro por el antecedente penal que yo tenía. Sí, claro. Te digo que me tocó viajar 4 veces a Bogotá el mismo día. ¿Cómo haría el mismo día? Sí, huevón, eso era yendo y volviendo, yendo y volviendo. Un día me tocó irme en sudadera así sin bañarme. Salí a sacar una copia y me dijeron, no, ¿dónde está? Venga ya. Y pasó el carro, venga acá para el aeropuerto. Tiene que ir ya mismo para Bogotá. Yo ya era mala clase porque yo después de ese viaje tan fuerte, yo dije, puta, voy a ir yo por allá a hacer qué, y hablarle a puros políticos y mi cantaleta interna. No, y la resistencia que tenemos a eso, porque es que nos han mentido y nos han traicionado siempre. Exacto, hay miedo, hay miedo. Es que, pues, yo espero que algún señor político que vaya a ver esto y a escuchar esto no se sienta mal porque nos hemos sentido engañados y traicionados, porque es que no es que nos hayan traicionado ayer o antier, o a vos o a mí o a Joyner que estaba haciendo por allá de paparazzi, o a Pipe o a Jorge, etcétera, sino que nos han traicionado a todos desde que se fundó como republiqueta este país. Exacto. Entonces uno no confía y es natural, ellos son los que tienen que ganar la confianza. Exacto, porque eso me pasa. han hecho todo lo posible para que no les creamos absolutamente nada. Entonces, claro, vos en esa naturaleza de resistencia, porque además lo que vos has hecho, como lo que ha hecho Joyner, lo que ha hecho Saca, lo que ha hecho el Jeque es reemplazar al Estado en lugares donde el Estado no hace lo que le corresponde. Entonces, cuando luego aparece el Estado diciéndote que te va a ayudar, pues que no ayudas donde tenés que ayudar, porque me vas a ayudar a mí. Y luego te instrumentalizan y te convierten en botín político. Entonces uno está con los taches arriba. Lo siento, señores amigos de... pero las cosas como son, sí, o que sin vaselina. Es que son como son. Al final del día lo que estás contando también es una reflexión a ese nivel, y es por qué desconfiamos tanto de ese sector, por qué desconfiamos tanto y por qué pasan las cosas que pasan políticamente en este país, pues porque ellos han labrado eso. Y entonces te llamaban y vos decías, no, hasta el último día del viaje no me va a salir. Al último me dijeron. O sea, ¿te llamaban de dónde? O sea, cuando de decís que Estados los Unidos, políticos... ya Cata me llamó y me decía, entonces ya también Juanes me decía, Cande, yo tuve que ganarme cosas para poder estar allá y a vos te están invitando, que anda, confía en el universo, a que el universo te hable, viví la experiencia que después de ese viaje vos necesitas eso, quizás lo que necesitas es un nuevo aire, que tenés miedo de volver a viajar. ¿Cómo así? A mí me robaron en Los Ángeles. Y vea, yo que iba a saber que después de un momento tan difícil iba a estar el estallido de mi carrera. Sí. A veces cuando uno menos piensa, Cande, están las cosas, no se cierran, no hay corte la sala a usted mismo. O sea, que le dije, hágale pues. Y ya cuando fui a la última cita a la Casa Blanca, a la embajada allá a Bogotá, y vi que el man no me quería, como el gringo, como que no me quería aceptar la visa. Entonces el último yo le dije, hermano, la verdad, yo aquí estoy porque me invitaron de su gobierno. No porque yo le digo que yo quiero ir a su país ni nada de eso, dígame de nada de sí, no. Además yo ya conocí el centro de Medellín, que era lo que yo quería conocer. Ya conocí mis montañas de Latinoamérica, sí, no necesito más. Conocer el centro de Washington, maldita sea, voy al centro de Medellín. Entonces ustedes ya verán, decidan. Y entonces que... No, el man me miró así. Vaya pues. Probado pues, vaya pues. Entonces ya yo viajo. Pues la verdad no estaba tan sorprendido, te digo la verdad, no. Yo llegué allá y muy bacano, pero entonces, weón, yo no tenía ni ropa porque yo estoy en la calle.
Yo apenas venía parándome. Entonces me voy Sí. con 2 joggers, voy estilo sudaderas, 2 camisas así súper largas, mi busito, un solo buzo y una pantaloneta. Eso fue lo que yo llevé. Sí. Y yo cuando ya llego y entro para arriba, me bajo del parqueadero y empiezo yo a entrar caminando en la Casa Blanca y empiezan a entrar puros presidentes y primeros ministros y todos me miraban. Y esos manes mirándote como, ¿este será presidente de dónde? No, este loco andalio, ¿quién es este loco? Yo Ese en gorrita, era flaco, el care, presidente. valija, huevón. Y yo también todo como maluco, sintiéndome reparado. Sí, yo soy el presidente, yo soy el Yo soy el presidente de Villatina. mi casa. De Villatina soy el presidente. Y entonces, Y dentro, huevón, eso sí fue una reacción mía espontánea, que yo no, normalmente no lo hago. Y ve que cuando entro a la primera sala, en la puerta principal, sí. yo entro así por este lado y acá, y cuando cruzo acá y miro la primera sala de para arriba, hay unos cuadros, las pinturas muy lindas, y yo le digo, Úrsula, mira, aquí Juan en la calle de la Casa Blanca, la película, el avión, ¡pa! Ese fue Qué manera de romper el iceberg. Eso no fue romper el hielo, eso es romper el iceberg, pero ¿cómo? pues, pero es lo que uno Claro conoce que de la usted Casa tenía Blanca, ¿sí o qué? La Casa Blanca, pues, sí. Qué chimba, güey. Los guardias No. empezaron a reír, weón. Yo de una faja. Ya ahí empecé a caerles bien. Ya ahí como que creé. Sí, Entonces yo sí. estaba de huésped en la Casa Blanca. Ah, es que te quedaste Yo allá. estuve allá 4 días metido de huésped en la Casa Blanca. No puede Yo era el ser. invitado, no era Obama, era Donald Trump, el que era en ese momento el presidente. Sí. Y Ahí me pusieron es que Obama, era Donald Trump. O sea, Era el que Donald te inventó Trump. fue Sí. Donaldo. Sí. Y entonces te quedaste en la casa. No, de yo lo huéspedes, más ¿o aburrido cómo del es? mundo, weón. Pues te voy a ser sincero, es algo increíble. Yo estaba lo más aburrido del mundo. Yo no veía la hora en que pasara el tiempo Para ir a hacer rápido. eso y devolverte para Sí, para Medellín, weón. Para Entonces, Pablo Tobón. Para volver a bajar a Pablo Tobón. entonces se me acerca Gastón, el juez de la Suprema Corte. Entonces él mándame para romper hielo. Me siguió la pista, yo me fui para la cocina, porque yo con la cocina había mucha latina. Entonces empecé ya a conversar con ellos. Entonces yo les decía, venga, y acá no hacen huevito y otras cositas para comer. Entonces el man se me acerca y empezamos a conversar, que el man también está como ahí. La Casa Blanca tiene como unos salones como estilo hotel, Sí. ¿cierto? Entonces el man sale conmigo y me empieza a contar primero la historia de él, cómo le tocó, él fue el que le tocó que ir a detener a Maradona en un partido de fútbol. La última vez que Maradona lo detuvieron, que entró a pleno estadio y lo detuvieron en el palco, fue él. Entonces el man llega y me empieza a contar eso. Y empezamos a conversar. Entonces el man me dice, mío, ¿a usted quién lo invitó acá? Yo no sé, hermano, yo. Como que yo no sé. Yo le dije, ¿por qué estoy acá? Pero acá estoy, ¿sí o qué? Entonces vamos a conversar mucho. Y ahí el man me llenó de seguridad y me dijo, mira, usted no es una responsabilidad muy grande. Usted no está notando. Ya vio el evento y claro, yo veo el evento y puras banderas. Y vos tenés que hablarle a toda esa gente. Vos tenés que hacer que toda esa gente te preste atención, porque hablaba un presidente y más de la mitad ya estaban para que conversaran entre ellos, como en el Congreso. Sí. Como en el Congreso. Es como un congresote. Exactamente. Cami, yo te voy a decir, pues yo sí soy muy religioso en ese sentido. Yo me fui a orar un ratico, yo dije, Señor, si usted me trajo aquí, deme las palabras correctas, que no sé ni qué voy a decir. Entonces salí, Cami, me relajé, y cuando empecé la charla, todos me estaban mirando. Yo estaba esperando que todos estuvieran distraídos, como siempre estaban. No, todos estaban concentrados, qué hacía Candelo y qué iba a decir y qué no. Claro, era el pelado que andaba de sudadera por ahí, ya era raro para ellos, ya era disruptivo para Sí, ellos sí. saber quién, un joven paisa. Sí, ¿qué iba a decir? Porque el que sale del contexto, que sea sudadera aquí, que no es el presidente todavía, porque pues, no sabemos, de pronto llegar a ser presidente de Colombia, no ¿Quién sabemos, sabe? todavía no sabemos. Pero en ese momento todavía no eras presidente, ni siquiera eras edil de allá de Villatina. Y entonces ellos se preguntarían, pero ¿y este qué hace acá? Y seguramente cuando te subiste ahí al escenario, ellos dijeron, bueno, si él no es presidente de nada y está acá, es porque seguro tiene algo más interesante que contar que nosotros, que lo único que vamos a hablar es de lo que hablamos los políticos. Y bueno, mi querido Candelo, para que vayamos, Sí, para que que vayamos es saliendo, largo ahí. vayamos concluyendo, porque supremamente interesante. A mí me parece, al menos poético, que de la esquina
pases a la Casa Blanca y de la Pola vayas a la casa de huésped después de la Casa Blanca, no porque la Casa Blanca signifique una cosa pues por allá como teosófica, casi pues que inexistente y que todos tenemos que eso es como una alcaldía más. arrodillarnos frente a semejante, no es por eso, sino por lo que significa un espacio donde están, pues, digamos que en términos políticos los líderes mundiales, y vos llegás desde la espontaneidad, otra vez el orden espontáneo atravesándose, que es como los seres humanos nos gobierna el orden espontáneo por más que nos queramos imponer reglas. Pero otra vez pasa que eso que sea como cada quien lo llame, universo, Dios, la tetera mágica, la mata que hace milagros, lo que sea, como lo quieran llamar, te pone en ese lugar, llegas ahí para compartirle al mundo qué somos acá, qué es lo que pasa, por qué somos como somos. Y en esa naturalidad, porque quizás si te hubieras convertido en un personaje que no sos para poder encajar ahí, nadie te hubiera escuchado. Total. Y en esas diferencias es que el mundo se va construyendo y pues somos arquitectos de lo que queremos ver y lo que queremos que sea este parche. Cande, a mí, yo ahorita lo practiqué con Joyner, en la entrevista que hicimos ahorita, en el podcast que hicimos ahorita con Joyner. Yo te voy a comenzar así como vos me has dicho que no sabías ni qué era el centro, yo no sabía que era un ping-pong. Yo pensaba que, pues, bueno, y sigo pensando, ping-pong es pues para jugar un tenis de mesa. Yo pensé que era eso, pero resulta que no. Me metí a investigar y resulta que es que ping-pong, como yo no tengo redes sociales, nada, es como unas preguntas rápidas. Unas preguntas como yo te pregunto y vos me contestas de una, tin, ¿sí o no? Cande, aquí me voy. Aquí hay unas preguntas muy difíciles. A mí me parece pues que este Jorge, hermano, vea, te va a poner aquí a decidir cosas que seguramente son muy complicadas. Yo aquí estaría Pensionado, no me asuste pues con que de María. Cande, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Rapero favorito. Es que ya está muy verdad. Sharif. Ese es tu favorito. O sea, si tuvieras que decir, el hip hop solamente va a tener un representante en la tierra y es el único que va a poder cantar eso. KCO. KCO, o sea, tienes a KCO, listo. Experiencia como artista más importante, como artista. Que es mi experiencia como un sintiendo mi artista muy importante. Vos como artista, ¿cuál ha sido tu experiencia más importante? La gira de Mulata. La gira de Mulata. Experiencia como líder más importante. Cuando me hicieron el reconocimiento como entre los 3 jóvenes más destacados del mundo. ¿Del mundo? No, pues, en serio, weón. Muy teso. Canción favorita, es muy brava. Ay, sí, me la Solo puse muy una. dura. Me la pusiste bastante difícil, pero Guapo Tarde que hicieron. Re bacano. Persona que admiras. Persona que mi mamá. Maravilloso. Maravilloso. Hasta acá este video podcast con Candelo. Digamos que es el nombre que tenemos, Desconocidos que Querías Conocer. ¿Por qué se llama así? Pues porque nosotros en esta ciudad sabemos quién sos vos y todos conocemos y reconocemos tu labor, pero vos sabes que los reflectores casi siempre están en otras partes. Y es muy bacano que la gente sepa quiénes son los personajes, cuál es la gente que decide liderar desde su historia para dejar ese jardín en el que te tocó vivir y crecer un poquito más verde y un poquito más florecido. Yo de antemano, parce, te agradezco mucho esa labor que has hecho por tu sector, por tu barrio y sobre todo por esta ciudad que te necesita. Hay mucha gente a la que has impactado como líder social, como músico. Son tantos que no podemos pues, recopilar los mensajes de todos estos personajes. Pero tenemos uno que queremos que escuches. Qué bacano. Dale play ahí donde dice Pipi de escuchar. Candelo, es Juan Esteban Velázquez Echavarría, pero para mí es el mono, como ha sido conocido desde que nació en nuestra familia. Desde que nació un niño de rizos rojos brillantes, con ojos grandes, con pestañas largas y una cara llena de innumerables pecas. Ese fue el mono, el niño plaga lleno de alegría, risa escandalosa, lleno de aventuras. Un niño que aún sigue ahí a pesar de sus 30 años. Soy la tía más orgullosa del mundo, aunque he llorado, reído, enfurecido por su tenacidad, valentía y por lo testarudo que es. Un hombre formado a la brava, madurando biche. Es un hombre lleno de sueños, que comparte sueños y luchas con los demás.
que primero busca y quiere ayudar a los demás a cumplir sus sueños que los de él propio. Es resiliente con cada una de las letras de esta palabra. Resiliente es la palabra que a él lo describe. Porque Dios varias veces nos mostró a nosotros como familia que su vida no era de casualidad, porque lo arrebató varias veces de la muerte y nos bendijo cada día con su presencia. Hoy, por último, quiero decir que gracias a Dios por elegirme como tu tía, Candelo. Gracias, mi niño, por demostrarnos cada día lo fuerte que eres y todo lo que puedes alcanzar a ser. Gracias porque eres un ejemplo de vida para muchos jóvenes de nuestra ciudad y de nuestro país. Gracias porque cada día muestras y luchas por ser un hombre mejor. Te amo mucho, te amo demasiado, mi niño, y siempre voy a estar ahí, aunque no esté tu tía Mara. Qué chimba de mensaje. La tía. Sí, weón, es que mi tía es presidente de la acción comunal. Yo fui presidente de la acción comunal por la que la gente me eligió, pero a mí no me daba por ser de la comunidad del Foro Económico Mundial. Yo tenía que ser neutro y le doy bomba a mi tía. Mi tía venía de una separación con el esposo, de que yo, tía, vos tenés propósito, hacerle que yo voy a estar detrás ahí ayudándote. Y hoy por hoy te digo, es de las mejores presidentes de acción comunal que ha tenido Villatina. Wow. Y es muy conectado Cami, porque nosotros en la familia dicen que yo soy el sobrado de muerte. Yo niño estuve en coma porque me caí en una rueda de Chicago, de las cadenas de los barrios, por plagoso. Y he tenido, y he tenido la cantidad de accidentes que no te imaginas. Me pasó un bus por encima en el 2016. Entonces la familia dice, este es tan jodido que la muerte dice, mejor me lavo las manos de esto. No, tenés Ahora una misión muy poderosa en este mundo. Tienes una misión con esta ciudad muy poderosa. Te necesitamos aquí. Bueno, parcero, un mensajito ahí, una reflexión, algo gracias. que quieras compartir. Mira, Cami, yo siempre he dicho, va a empezar con una frase y es que dice, no es sencillo ser genial, pero es genial ser sencillo. Y yo siento que la vida está en las simples cosas. No hay que hacer el proyecto más grande para contribuir al mundo. Es simplemente hacer tu labor. Es dejar de descargarle nosotros las responsabilidades a terceros. Mi hijo es maleducado porque en el colegio no enseñan educación. Mi hijo está desnutrido porque a mí no me llegan mercados del gobierno. O sea, obvio, hay responsabilidades, pero que cuando uno empieza a asumir el tema de la responsabilidad, desde las pequeñas cosas, de la sencillez de la vida, de hacer las cosas bien, de vos no sepas hacer un semáforo, de vos recoger la basura, de vos hacer tu parte, cuando sumamos todas esas voluntades, realmente hay un impacto en el mundo. Y todos queremos ser parte de algo grande, queremos ser parte de los que van y limpian playas, queremos ir al grupo del amor donde todo el mundo va, y realmente pues la labor más grande está con uno mismo, porque lo he aprendido. Mi sueño nunca, yo de hecho, si Dios me pregunta, yo soy esquivo a la gente, yo me estreso con la gente, aunque me guste ayudar a la gente, pero que me he dado de cuenta que sin intención de ser un eco, se genera un eco siempre en las decisiones de uno. Entonces, cuando usted empieza a entender que desde las simples cosas, desde la sencillez, desde incluso un saludo, como suena de cliché, estás haciendo tu parte, en ese momento entendés que vos ya haces parte de algo más grande. Maravilloso. Bueno, nos despedimos. Este fue otro episodio de Desconocidos que deberías conocer, aquí en el podcast que hacemos desde Conjugarte, con este combo maravilloso, con Pipe, con Jorge, con el parcero que hace que esto se vea bien, que sea bonito, que sea sabroso. Nos vemos en un próximo en otro, ya dije episodio varias veces, va a aparecer uno de esos agüevados que nunca he presentado, de hecho lo soy. Entonces, en otro de nuestros capítulos ya me van a ver con otra ropa, porque seguramente no lo vamos a hacer hoy. Otros dos capítulos con la misma camisa. Con la misma camisa. Que estén bien, nos vemos, gracias. La verdadera grandeza no se mide en seguidores, sino en acciones que transforman. Aquí vas a descubrir los verdaderos protagonistas del cambio. Abre tu mente y déjate inspirar por el poder de la transformación silenciosa. Desconocidos que deberías conocer. Un podcast de Conjugarte.